Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio, otro programa de Ajustando el Paso aquí en Radio Grito, y nos puedes escuchar en YouTube y todas las líneas de podcast, canales que tú prefieras. Y hoy en Ajustando el Paso me acompaña una excelente amiga. Comenzamos como colegas y ahora somos muy buenas amigas, y ella es Irialis Vélez, licenciada abogada. Irialis, bienvenida. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar con ustedes aquí. Estaba comentándole a Pedro que conozco a Irialis hace como más de 20 años. Tuvimos la oportunidad yo estaba colaborando en un trabajo y estábamos en una reunión con una junta corporativa, específicamente una organización sin fines de lucro, completamente eclesiástica, y la veo a ella, que es la asesora legal, y a mí me llamó mucho la atención Irialis, porque Irialis es abogada, pero entonces es una mujer de fe. Y yo dije, ¿cómo es que una abogada puede combinar la parte legal, pero también traerle a sus clientes cómo la palabra reafirma el procedimiento legal a seguir? Y eso me fue fascinante, y desde entonces me convertí en colega y luego muy buena amiga. Así que, Irialis, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Irialis Vélez y cómo llegó a estudiar leyes? Bueno, yo soy nacida y criada en Arecibo, Puerto Rico. Tuve la dicha, ¿verdad?, de tener algún tipo de relación con una prima que era abogada, y entonces me gustaba esa dinámica. Y yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser abogada. Muy bien. Y eso como que me motivó. Y a pesar de que, pues, la relación inicialmente, pues, ella era mucho más grande que yo, etcétera, etcétera, pero yo veía esa dinámica de la justicia, a veces iba con ella y nos llevaba a distintos sitios para hacer testamentos y atender a la gente. Y esa dinámica de atender a la persona, ¿verdad? De carne y hueso, no así corporativa, algo que era palpable para mí. Yo vi esa dinámica y yo dije, wow, los abogados es mucho más que decir un abogado con un bulto, con una chaqueta. Así que era algo humano. Y así me perfilé, así fui educándome, y obviamente pues en el camino uno tiene sus sorpresas, tiene los desafíos, se da cuenta de que las cosas, ¿verdad?, tienen un nombre, pero no necesariamente son como uno cree, que la justicia a veces no es justicia, que a veces es bien difícil mantenerse firme con los cambios de las leyes. De momento te aprendes algo y ya esa ley desapareció, y luego esa ley ya no existe. O sea que hay unos desafíos constantes, hay que estar estudiando todo el tiempo. Claro, y te vas por la rama laboral. Luego termino yéndome por el área laboral, pero te quiero decir que lo que me gustaba era lo criminal. ¿De verdad? Mis electivas fueron en derecho criminal, en derecho de menores, todo lo que tenía que ver con asuntos de derecho penal. Ujú. Esa era mi área. Incluso, tanto así que me hice TA, Teacher Assistant, de la profesora de derecho penal de la universidad, y luego hicimos una buena relación y se convirtió en mi madrina de boda. Mira qué bien. ¿Y cómo fue que ajustaste el paso, si te gustaba tanto lo criminal? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo dijiste, espérate, este no es el paso o el camino, me voy por laboral? Que no era tan humano como yo pensaba. ¿Cómo? Explícame eso. ¿Cómo que no era tan El humano? derecho criminal, pues, no era lo que se veía tan lindo para mí, ¿verdad? Esto parece, ¿verdad?, contradictorio, pero en los libros, ese derecho de justicia y el fiscal y hacer las cosas, en la vida real no era de la manera que yo lo pensaba. O sea que hubo un encuentro contigo donde tú dijiste, por aquí no es. No, por aquí no es. Y entonces, dentro de ese proceso, el Señor fue moviéndome, porque, ¿verdad?, yo como mujer cristiana, el Señor fue moviéndome de ciertas áreas, y entonces entro a lo que hizo una maestría, y entro al derecho laboral per se. Fíjate que ella menciona, me encanta, Irialis, que ella menciona
que el Señor la fue moviendo? O sea, que hubo una incomodidad y tú buscaste una congruencia, sentir paz, ¿no? Sí, sí, sí. Quería, en medio de los desafíos que representa la profesión legal, tener un alivio donde yo me sintiera congruente con mi vida y con lo que yo creía y con el sentido de justicia que yo tenía. Mm. Frente, ¿verdad? Que la justicia que tenemos nosotros es humana, por lo tanto no es perfecta. Pero yo tenía ese reto de yo quería que fuera, ¿verdad? Perfecta y no lo es. Y entonces, dentro de eso, pues me fui moviendo. El Señor me fue moviendo y alertando, dando palabra. Cada movimiento que yo daba, el Señor daba una palabra. He sacado tus pies de la tierra, del lodo, y lo he puesto sobre peña. Wow. O sea, habían palabras que en cada movimiento de mi vida. El Señor ha estado conmigo, dándome ese clic de que ya. te tiene que- Ahora, háblame un poquito porque mira, Ujú. ese clic, esa palabra, para tú poder escuchar, poder sentir, vamos a decir, conectar con ese, qué rumbo, qué tú hacías para poder estar atenta a la dirección. Bueno, yo es sencillamente estar atenta a la dirección del Señor para yo poder hacer esa transición. ¿Por Atenta, qué? Porque atenta, mira, la tentación es quedarte en un lugar donde vas a ganar mucho dinero. claro. Vas a ganar mucho dinero y irte por tu cuenta va, es un reto. Es un reto y es empezar y es un desafío y es lágrima, porque entonces uno dice, wow, ¿habré hecho lo correcto? ¿Me habré movido realmente en esta fe? ¿O realmente eso es lo que yo que y entra ese sentimiento de De ¿me debí haber incongruencia, movido o no claro. me debí haber movido? Porque cuando empiezan los desafíos, para pagar, para hacer las cosas, para contratar y los retos que eso significa cuando tú tienes empleados. Ahora déjame ver, aquí lo que pasa es, Irialis, que yo te conozco y para que la audiencia conozca un poco más, tú empiezas de una manera en un bufete corporativo, ganando muy bien, tienes tu estatus, pero algo dentro de ti empezó a no resonar, algo dentro de ti como que no era. Para todo el mundo era, pero para ti no. Y ahí entra escuchar esa voz interna. Interesante por demás que el episodio anterior hablamos de una técnica que se llama focusing, que tú conoces, que es conectar, enfocar con esa sensación sentida que en tu caso tú sabes que estás escuchando porque eres una mujer de fe lo que el espíritu te trae, o sea, pero es conectarlo, porque eso está ahí, y te mueve a tu práctica privada, ¿cierto? Así es, así es. Y de nuevo, esa palabra para ese movimiento se dio. Mm, No fue tampoco, y de hecho, fue medio tormentoso en el sentido de tomar esa decisión por en lo que expresa, o sea, ganaba bien, tenía un cargo corporativo, tenía cuenta corporativa, o sea, tenía todo el andamiaje que aparece en las películas, literal, wow, para uno quedarse y acomodarse a ese sistema, mm, pero mi espíritu no podía estar allí. wow, Definitivamente no podía estar allí. Y me muevo en el año 2000 y hace 25 años entonces que tengo mi práctica privada. Y, y, y la verdad es que cómo el Señor ha respaldado esto, pues eso ha sido increíble. Pero ha sido la fidelidad también, ¿verdad? Ha sido la obediencia, ha sido el descartar ciertos casos, ha sido descartar cosas que te podían dejar mucho dinero, pero realmente no vale la pena. O sea, para mí no valía la pena, era mucho dinero, pero no había comodidad dentro de mí. Y bueno, tengo compañeros que dicen, bueno, si el cliente gana, gana, y si el cliente pierde, pierde, pero yo no soy ese tipo de persona. mm, Yo no soy. Hay abogados de todo tipo. Como dice claro. la palabra, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues así. Pues si yo no estoy de acuerdo con lo que la persona está presentándome, o no creo realmente en lo que me está presentando, no tomo el caso. Wow. Así que ahí buscamos otra vez la congruencia interna y por eso este programa yo le voy a poner el título desde ya. Congruencia legal y espiritual. En tu caso, porque eres una mujer brillante que tienes el conocimiento de ley que yo no tengo, yo no soy abogada, pero ¿cómo tú haces una congruencia? ¿Cómo tú haces que la parte espiritual y la parte legal mezclen? Y esto está ahí, usted lo va a saber, tú lo vas a saber, tú dices, esto suena bien, hay un montón de dinero, este caso, pero no porque está violando unos valores que yo tengo éticos, porque la persona. Mira, reciente estábamos hablando, mi esposo y yo, de este tema coloquial, la gancería puertorriqueña, ese tema donde no yo te digo que son 10 pesos, pero en realidad son 8, y, o sea, es otra cosa. Sigue, Ireli, cuéntanos de esa congruencia y así las cosas. Sí, entonces así las cosas, pues decidí, empecé mi oficina, no permanecí en ese otro lugar y arranqué de cero. Realmente arranqué en fe, mi papá y mi esposo, me montaron la oficina en 24, 48 horas, yo tenía la Wow, oficina montadita, ¿verdad? Tenía todo lo que necesitaba, pero yo tenía un frío olímpico, esa es la realidad, ¿verdad? claro, Obviamente el año que viene, 2026, cumplo 30 años en la profesión qué bien. y, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, pues continuaremos dentro de estos desafíos que nos toman. Y cada vez es más difícil, es más
el proceso es más selectivo, ¿verdad? Porque los retos son, créame, grandes, grandes. Las peticiones a veces son tan incongruentes para mí que definitivamente en la consulta misma con la consulta. Sí, ahí yo quiero resaltar en la parte de que ella toma decisiones del caso que va a tomar, que sea congruente con su esquema de valores, con su yo interno. Iriali, y ahí yo quiero que le expliques a la audiencia que cuando tú tomas la decisión y haces la consulta y tú dices, mira, yo no soy la persona, te puedo referir. ¿Qué señal tú tienes interna de que esa es la decisión correcta? Bueno, para serte honesta, inmediatamente hay algo dentro de mi corazón que se comprime. Es la palabra. Siento como que, Esto no es. no, y un malestar. Y un malestar. Siento malestar. Y una vez le dice a la persona, mira, gracias, pero este caso no es para mí. ¿Qué pasa cuando tú haces eso y la persona se va por la puerta? Bueno, algunas personas, algunas personas respetan la decisión y lo entienden y lo comprenden porque dentro de sí saben que lo que están peticionando no es lo correcto. Ahora, ¿qué pasa con Irialis, la licenciada y la mujer de fe, cuando dice, esto no era para mí? De verdad que cuando he dicho así, he sentido una alegría. He sentido un bienestar. Ahí Es está. una sensación de bienestar. Ahí está. Y de hecho, le voy a decir, me puedo equivocar en la selección y he aceptado, pero en medio del proceso he tenido que decir, no voy. Y en ese momento, toda la angustia que he tenido por el proceso Se desaparece. se desaparece. Es como y no puedo decir otra cosa que es una sensación de bienestar. Sensación sentida, que hablamos la vez pasada. Mira, Irialis, aquí entra la parte que tú y yo hemos compartido, ¿verdad? Mucho a nivel como amiga, que las señales están. Las señales siempre están. Y las señales uno las siente. El estómago se aprieta un poquito, me da una cosita por aquí. Y uno empieza a nivel cognitivo a buscarle las 20 patas al gato. No, pero deja ver. No, pero tal vez. Quizás él no quiso decir eso. Quizás la señora tiene razón. Pero según tú vas moviéndote en el caso, esa sensación sentida empieza así las alarmas. ¡Ah! Sí, ciertamente hay muchos retos porque el aspecto legal conlleva diseñar una teoría precisamente en beneficio del cliente. Entonces, cuando tú estás desarrollando esa teoría, a veces te percatas que hay cosas que van a sonar mal, que van a parecer que estamos mintiendo o que no se está ocultando cierta información, pero es la teoría en beneficio del cliente. Por eso es que es la incongruencia cuando tratamos el aspecto espiritual y no lo dejamos fuera. Porque hay cosas que parecen, pero pues, es difícil en ocasiones poder combinarlas. Por eso es que va a ser complejo el poder descifrar, sin embargo, si estamos atentos, si pausamos. Iriali, yo soy fiel creyente y estoy haciendo esto más frecuente. Pausa. Si de momento hay una sensación, esto como que no es, pausa, quédate quieta aquí para escuchar las señales. Escuchar las señales que están ahí y poder tomar decisiones que al final no le tienen que hacer sentido a nadie, pero a ti sí porque es congruente. Y ahí entra la palabra sabiduría. Pero mira, me están haciendo señas. Vamos a una pausa, porque quiero entonces moverme, Irialis, cuando regresemos de la pausa, a que nos hable cómo es que te has movido a una práctica que yo conozco, pero la audiencia no conoce, porque tu práctica es bien especializada, pero te has ido moviendo de una manera maravillosa, magistral, que ni siquiera planificaste a apoyar a unos segmentos de la población únicos. Es una práctica única. Así que quédate con nosotros y regresamos. Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Bueno, aquí de regreso en Ajustando el Paso estamos con la licenciada Irialis Vélez. Ella es abogada laboral, es una excelente amiga y colega. Y en este episodio le estamos llamando congruencia legal y espiritual, porque Irialis es una mujer que sabe conectarse, ha aprendido a conectarse con las señales, con la sensación sentida y decidir qué caso va a tomar y qué caso va a dejar ir porque no es congruente con sus creencias. Ahora, Irialis, yo sé, pero la audiencia no lo sabe, que tú te has movido a un nicho peculiar de especialidad. Esto es como los médicos. No es lo mismo ir a un oftalmólogo que a un dermatólogo. A cada zapatero a su zapato. Ahora tú estás en un nicho laboral que quiero que le expliques a la audiencia cuál es y cómo llegaste ahí. Bueno, una vez hago esa transición de salir de este bufete, que era uno de los bufetes más grandes que hay aquí en Puerto Rico, que de hecho ya no existe, pero hago esa transición y, las primeras personas que llegan a mi oficina son fue una iglesia que tenía una controversia tremenda con una servidumbre de paso aparente. Era un caso súper retante, era algo que yo no había visto porque mi área era laboral Claro. y entro en ese desafío de eso y ganamos ese caso. Y recuerdo como anécdota que la pastora, que en paz descanse, murió hace poco tiempo, esa pastora estaba orando para que el juez se confundiera y que se confunde, y que se confunde, y que se confunda. Entonces ganamos el caso y todavía ella estaba orando. Ella se quedó confundida dentro de la oración porque ella quería que el juez, ¿verdad? Atendiera nuestros reclamos y teníamos razón, pero en esa pues ella estaba orando así y me estuvo súper gracioso, pero sigo orando y ya habíamos ganado el caso. Y entonces a partir de ese primer caso empieza a abrirse la puerta de iglesias, corporaciones sin fines de lucro, emisoras radiales, cristianas. Y fue como un boom, ¿verdad? Y se abre. Entro a tener un programa en una emisora hermana y estuve 10 años, se llamaba Enhorabuena Legal, ese segmento que tuve por 10 años. Wow. De hecho, en la emisora donde nos conocimos nosotras, y entonces, y eso me abrió muchísimas puertas, y de ahí, pues, la puerta se abre no solamente para la iglesia, sino para los ministerios incorporados y los ministerios no incorporados dentro de esas organizaciones, las escuelas Wow. en particular, y llevo más de 17 años trabajando con escuelas laicas y escuelas cristianas, ¿verdad? Trabajando todo lo que tiene que ver con la formación, con el proceso organizacional, desde reclutamiento y selección, la contratación de los docentes y los no docentes, los manuales para padres y para estudiantes. O sea, realmente ha sido un mundo donde yo no pensaba, ¿verdad?, que iba a estar, pero el Señor permitió es que tengo que hablar que es así, que se abriera esa puerta y le digo que llevo Y años claro, llegando con ello. y cuando mencionas iglesias y mencionas colegios y demás, Ujú. de todos cristianos, cristocéntricos, pero de cualquier religión, Sí, sí, denominación. sí, sí. Colegios cristianos y colegios laicos que no Bien. pertenecen, ¿verdad? No profesan. Algunos colegios que tienen base de fe son de apertura que de todas las religiones, o sea, y no hay problema, ¿verdad? En eso está dentro de su doctrina, reglamento, misión y visión. Claro. Así. Ahora, hay un reto que yo sé que has tenido y quiero que la audiencia lo escuche, porque esto va a dar paso. Hay tanto para entrevistar que vamos a tener un segundo episodio con Irialis. Ahora, esto da paso que cuando te vas inmersa a atender iglesias, ministerios constituidos de base de fe cristiana, cristocéntrico, te encuentras con unos retos. Ujú. ¿Qué retos te has encontrado y sigues encontrando? Bueno, el primero de los retos es que cuando se crea un manual de empleado, Ujú. cuando la ley cambia, cuando hay que poner en vigor cierta, ¿verdad? Lo que la ley dice, viene en cuestionamiento a la iglesia, no la aplica. A este ministerio no la aplica. Hay separación de iglesia y Estado. Y Claro. empieza esa confusión de los directivos, de que esto no me aplica a mí, porque hay separación. No, papá, eso no funciona así. Así no funciona. O sea, nosotros tenemos que hacer y el ejemplo, ¿verdad? Y si somos, ¿verdad? Si tenemos voluntarios en una cosa, que también se confunde, y Mm, si tenemos contratistas, se confunde, y si tenemos empleados, se confunde más en el sentido de las obligaciones laborales y patronales que yo tengo que dar. Y eso, pues, viniendo del enfoque completamente patronal laboral, cuando llego a un organismo cristiano, ¿verdad? O de base de fe o sin fines de lucro, etcétera, me topo con que a mí no me aplica eso. Y ujú. ahí empiezo yo, hello, ¿cómo es la cosa? O sea, aquí no, perdóname, aquí hay que no solamente dar el ejemplo, sino que es que nos toca.
Y los empleados tienen Ujú. derecho a esos beneficios que el propio Estado les ha dado. Y empezaron por ahí los retos. Y claro, esto es un proceso de orientación, Ujú. ¿verdad? Orientación, porque yo a veces me doy cuenta que no hay mala fe, a veces, dije, a veces me doy cuenta de que no hay mala fe, no. No querer pagar, pagar uno Exacto. el bono o ciertas retenciones de ley que ameritan a ese empleado, pero entonces dice, no, pero él es un voluntario, pero entonces tú lo vas y lo analizas y dice, no es un voluntario, es un empleado, entonces entra ese tirijala. Sí, correcto. Entonces, esos retos, pues, ¿verdad? Como les digo, llevo muchos años ya bregando con ellos y ya están al día. Están, ¿verdad? Tu cliente. Ujú. Sí, mis clientes están receptivos. Las relaciones que hemos mantenido han sido relaciones llevo 25 años por mi cuenta, ¿verdad? Y de los 25 años tengo relaciones de 22 años, 17 Sí, años. O sea que la gente ha permanecido número uno, por el estilo. Número dos, porque ha habido fidelidad de ambas partes, ¿verdad? claro. Y número tres, porque el servicio atento y el servicio, ¿verdad?, diario, pues le permite que uno mantenga ese tipo de relación. Además, la honestidad. Claro, hay un elemento que quiero resaltar aquí, que hace un momentito me está resonando, que Ujú. cuando entramos a una organización de fe, que profesa fe, entras con la parte legal, pero hay un elemento que me sigue resonando, lo mencionaste como 3 veces. En adición, tenemos que ser ejemplo. Y ahí entra la congruencia. Porque mira esto, ¿cómo es que tenemos una organización que profesa fe o una escuela con unas bases cristianas, pero tengo unos empleados que no les estoy pagando lo que se supone que pague de ley? Ahí empieza una incongruencia. Y mucha gente dice, pero ven acá, él no es cristiano o ella o las bases, pero hacen otra cosa. No es solamente ser y verse, tenemos que vivir entonces a tono. Y respectivamente la ley me gusta. No, eso es otro cuento. Sí. Pero entra la congruencia. Sí, y eso lastima. Eso lastima, eso hiere, eso como no da testimonio, ¿verdad? Exacto. Hiere. Y de hecho, en muchas ocasiones, puede ser que tengan hasta razón. Lo que pasa es que no le explican a las personas bien y la persona dice, no, me fallaste, me mentiste, eso no fue lo que me ofreciste. Y realmente a lo mejor tienen razón en la forma en que están trabajando el asunto. Por ejemplo, no tiene derecho al bono, no le toca por el Claro. tipo de relación que es. Pero No me lo explicaron. no me lo explicaron adecuadamente, que yo hubiera estado atento, que en diciembre yo sabía que no me iba a tocar nada. Pero aunque no te toque nada, a veces el nivel de fidelidad a esa persona, de compromiso, hace, mira, dale un aguinaldito, puedes hacerlo, puedes darle de un gift card, puedes hacer algo, sabes que no le toca, Ujú. porque no tiene una relación de empleado, pero ha sido tan fiel, o le hacen una fiesta donde participen y no sé, es que a veces perdemos ese sentido y eso de nuevo lastima. O sea, no es solamente la relación laboral contractual, estamos hablando de la relación, de las relaciones interpersonales Claro. dentro del organismo y esa cultura organizacional que es importante mantener y crear para que la gente esté animada y que me guste trabajar aquí. Y también en la parte de lastimar me viene a la mente el que yo esperaría, mira esto, así somos, de acuerdo al rol que la persona profesa, yo esperaría un comportamiento. Y si yo, por ejemplo, mi patrono es una iglesia o es una escuela cristiana, yo esperaría que la ley se cumpla de la A a la Z con candidez, con apertura, transparencia. Y si de momento yo pienso que hay un chanchullo, se lacera mi imagen de la persona, pero de la institución. Y esa parte es la incongruencia que estamos viendo. Sí, sí, ¿Qué podríamos ver? definitivamente. Podría ser. Y otra de las cosas que hay, que noto, es ese aspecto de tomar decisiones cuando yo tengo que realmente prescindir de un empleado, que el empleado daña la imagen, que Exacto. el empleado no está a tono, pero me mueve en otras circunstancias. No, pero es que el papá es fulano, o es que el papá trajo los bancos de donde nos sentamos, y hay Sí. otras razones que no son las razones verdaderas que lastiman ese ministerio, está dañando ese ministerio, y tú tienes que tomar decisiones con amor, pero las tienes que tomar. Me encanta ese tema porque yo he estado sentada contigo y con en otras instituciones que me dicen, ay no, pero es que hay que tener misericordia, hay que tener compasión. Y yo le digo, pero es que una cosa es la misericordia, una cosa es la compasión. Y te perdono, pero me estás robando y estás lacerando la imagen de esta institución. Así que mira, la misericordia y la compasión, el perdón es una cosa, pero poder nosotros de manera firme, compasiva,
cándida, hay que tomar decisiones de valor, porque entonces nos quedamos ahí y se lacera la imagen y la misión de esa institución. Definitivamente, y en muchas ocasiones hay tanta falta de orientación y de verdad hay tanta candidez en el pueblo, realmente no lo hacen con mala intención, yo lo he visto, o sea, hay clientes y clientes. Hay clientes que usted sabe que ¿verdad? Pero hay otros clientes que honestamente uno sabe que han sido ignorantes Claro. de la existencia de la ley, de que ellos tienen que tener organizada su propio ministerio o su propia corporación con sus bylaws. Y entonces, ¿qué hacen? Bajan uno del internet. Ahora con la inteligencia artificial, bajan uno de internet, lo llevan al banco para abrir la cuenta de banco. Yo tengo bylaws. Cuando yo los leo, son bylaws que pueden ser de un zoológico. Es un plagio. Un plagio. Entonces, ven acá, pero no es un ministerio, se supone que yo ande por derechito. Y claro, no se supone que sepan porque ese no es su área de conocimiento y de Sí. pericia, pero para eso están los abogados. Ahora, Yali, yo quiero, porque el tiempo avanza, hay una anécdota Ujú, que quiero hacer y fue tan graciosa hace 2 años que tú y yo vivimos. Y yo sé que tú estabas trabajando y no viene al caso, ¿verdad? ¿Qué caso era? Era una situación donde tú estabas diciendo, pero es que eso es un ministerio, que son cristianos, se supone que hagan esto correctamente y lo quieren hacer de otra manera. Y tú estás ahí debatiendo, porque te dio coraje. ¿Te acuerdas? Te dio una frustración. Estábamos Me- comiendo. Me dio coraje. Te dio frustración. Porque tú pretendías que ellos caminaran derechitos. Y yo recuerdo que yo estoy comiendo, yo me tiro para atrás y le digo, pero Irialis, tú no te das cuenta que tú tienes una credibilidad probada porque eres abogada, pero eres cristiana y vives el evangelio y puedes tú instruirlos y alertarlos cómo esta parte de legal y la parte cristocéntrico, la palabra, cómo no hay congruencia y ellos te respetan y te oyen. Tú no te das cuenta que es una misión que estás como Jonás peleando en medio del pez, dentro del pez. ¿Y qué pasó ahí? Que me escupió el pez. ¿Qué pasó ahí luego de esa Bueno, conversación? honestamente, yo sentí como mi cerebro hizo así como las Barbies que venían que tenían 2 colores. Sí. Uno era negro y blanco, que le movía la cabeza. Pues en ese momento yo sentí como mi pensamiento cambió. Cambió para no sentir la molestia que me Claro. estaba ocasionando realmente el que no es que no siguiera los consejos, es que se repite y se repite y se repite en distintos lugares la misma situación. Y entonces, eso pues como decía, hello, tantos años, tantas leyes, las leyes, mira, hay leyes de 1948, 1960, hay leyes anteriores a nuestros nacimientos, etcétera, etcétera, y todavía en el año 2025 no las trabajamos. En Claro. 2026 ya. Así que tu misión, ahí qué bueno que tuvimos esa conversación y yo como amiga me senté para atrás y utilicé la herramienta de amiga y de coach, pero fue como más así como decirle, mira niña, despierta, tú no te das cuenta que tú tienes un llamado y una misión a educar y alertar a una población cristocéntrico que no es experto en leyes y que piensan que la misericordia, la compasión, que la ley no le aplica, que ajá, que sí, y tú estás llamada a llevarlos a congruencia. Y entonces ahí la cosa fue como, y ahí mismo tú ajustaste el paso. Sí, así mismo, ajustamos el paso para reencaminarnos, ¿verdad?, a la misión que teníamos. Bueno, ¿qué pasa? El tiempo se nos acaba, pero Irialis, yo sé que a raíz de esto tú has tenido un llamado, has tenido una inquietud que estás desarrollando este 2026 a raíz de todos estos iluminaciones que has tenido, estas revelaciones, conectándote en pausa contigo y estás desarrollando un currículo educativo que se llama Congruencia organizacional. Wow, así que vamos para el próximo episodio para hablar de lo que es congruencia organizacional, para que puedas entonces estar atento a cómo instruirte y ser congruente contigo, tus valores, con la misión de la organización y que puedas estar en cumplimiento total, porque aquí esto es un tema de vamos a educarnos, no lo sabemos todo y salir de pensar este pensamiento, esta creencia limitante, que no, porque yo soy de una escuelita, soy de una iglesia, no me cobija, y la misericordia y la compasión, y la confundimos y se nos forma un reguerete aquí. Así que quédate con nosotros, síguenos por todas las redes sociales, por tu podcast preferido en YouTube y escríbenos, coméntanos, porque en la próxima venimos con la licenciada Vélez nuevamente para ver qué es esto de congruencia organizacional. Gracias, Gracias. Irialis.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.